Buenas noches amigos, mi nombre es Francisco Pildaín. Les quiero dar la bienvenida a lo que va a ser el primer capítulo de un espacio donde hablaremos y abordaremos temas relacionados a la criminalidad en Venezuela, los diferentes modus operandi de las bandas criminales y sobre todo los casos criminales más sonados de la historia criminal de Venezuela. Esto es Expediente Criminal. Lo que les voy a narrar el día de hoy tiene que ver con un hecho sin precedentes dentro de la historia policial venezolana. Eh, esa noche se desbordaron todas las patologías existentes, toda la sed de venganza y todo el exceso policial en 26 funcionarios que actuaron en uno de los procedimientos policiales más burdos jamás registrados en la historia de Venezuela. Les estoy hablando de lo que fue llamado como la masacre de Kennedy. Los hechos. La noche del 27 de junio del año 2005, 6 estudiantes provenientes de la Universidad Santa María, en Caracas, Venezuela, se trasladaban hacia el sector de Kennedy, porque iban a llevar a una de las compañeras de clase. Estos 6 muchachos eran de la Facultad de Ingeniería específicamente. Cuando iban subiendo específicamente en la terraza 6 de Kennedy, se encontraron con una alcabala policial. Estos funcionarios no carecían de identificaciones, estaban encapuchados y con armas largas. Los muchachos les dieron la voz de alto, los muchachos se asustaron porque pensaron que se trataba de un robo, cosa que es muy común en Caracas, y aceleraron la marcha. Estos funcionarios empezaron a disparar a mansalva contra el vehículo. Uno de los impactos de proyectil dio en la carrocería del carro, hizo un efecto de rebote e hirió a uno de los funcionarios actuantes en ese primer punto de control, lo que les hizo suponer a ellos de que se trataba de un enfrentamiento, de que los muchachos que iban en el carro les estaban disparando. Ahí se desató una balacera en contra de los muchachos, el vehículo siguió su marcha y unos metros más adelante se consiguieron con una segunda alcabala, donde entre 10 y 15 funcionarios, igualmente encapuchados, sin identificación, dispararon a mansalva contra este vehículo. Los muchachos salieron corriendo del vehículo, sobre todo Eric Montenegro y Leonardo González, pidiendo ayuda por la vereda 12, una ayuda que jamás llegó porque los vecinos de la zona se pensaron de que se trataba de delincuentes. Eran las 11 de la noche ya y bueno, se suscitó la masacre. Específicamente los heridos fueron, o las víctimas fatales, hablemos de fallecidos o muertos, fueron los jóvenes Eric Montenegro, de 22 años. Este chico presentó 10 impactos de proyectil en su cuerpo con tatuajes de pólvora todos, lo que quiere decir que fue ejecutado. Cuando hablamos de tatuajes de pólvora es porque quedan restos de fulminante y de pólvora en el orificio de entrada del proyectil y se supone que cuando eso pasa los disparos fueron hechos a próximo contacto, es decir, de muy cerca.
Otra de las víctimas fatales fue Leonardo González, de 25 años. Él recibió un impacto de proyectil en el ojo derecho con orificio de salida por el occipital. La tercera víctima mortal fue Edgar Quintero, de 19 años. Él recibió 3 impactos de proyectil en la cabeza, antebrazo y tobillo. Los heridos fueron la joven Elizabeth Rosales. Ella recibió un impacto de proyectil en el glúteo derecho. Danisa Huitriago recibió un impacto de proyectil en la cervical. E Irúa Coromoto Moreno recibió un impacto en el cuello con tatuaje de pólvora. Ya lo había explicado antes a qué se refiere el tatuaje de pólvora. Es un impacto de proyectil a próximo contacto. Es decir, fue un acto totalmente deliberado la herida que le causaron a ella y la persona que se la causó. La versión de esta chica fue muy fundamental. Ella se encontraba hospitalizada en el área de neurología del Hospital Pérez Carreño en Caracas. Mientras ella estuvo hospitalizada y fue visitada en un par de oportunidades por el fiscal 125 de Derechos Fundamentales del área metropolitana de Caracas. Estamos hablando del doctor Franklin Nieves, quien la visitó en un par de oportunidades y ella le aportó datos bastante interesantes que sirvieron para sustentar el expediente de acusación en contra de los funcionarios actuantes en este procedimiento. Por supuesto, ella se encontraba con estricta vigilancia policial mientras estuvo recluida en el hospital por órdenes también del tribunal que conoció del caso. Esa noche se habían montado en ese sector esas alcabalas o puntos de control por agentes de la Dirección de Inteligencia Militar, agentes del 6CPC y algunos agentes de la Policía de Caracas o Policaracas. El sábado 25 de junio, en ese sector de Kennedy, había sido asesinado el agente Edwin Enrique Toussaint, de 21 años, el cual era agente de la tercera división de inteligencia militar. Estos hechos o el asesinato de este funcionario le fueron adjudicados a 2 delincuentes de la zona que eran apodados como el Babe y el Erito, lo cual generó una serie de allanamientos y operativos policiales en esa zona. Pero la noche del 27 de junio fue puesto ese punto de control, fue armado ese punto de control sin un permiso o una orden del Ministerio Público. Es decir, ese procedimiento policial empezó viciado desde el comienzo estuvo viciado. ¿Por qué? Porque para hacer esa serie de operativos se necesita la autorización del tribunal competente o del Ministerio Público. Esa noche, luego que se suscitó la masacre, en un primer momento llegan al sitio del suceso la unidad de inspecciones oculares del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para fijar el sitio del suceso. Ellos se retiran y luego vuelven otra vez. Cuando ellos vuelven, casi automáticamente se dan cuenta de que la escena del suceso fue manipulada. Este caso causó tanta conmoción mediática, no solo en Caracas, sino en todo el país, que el ministro de Interior y Justicia para el momento, Jesse Chacón, se pronunció y dio incluso declaraciones a priori en el curso de las investigaciones. Él dijo, palabras más o palabras menos: hasta el momento existen investigados 7 funcionarios del 6CPC, 27 efectivos de la Dirección de Inteligencia Militar y 2 Policaracas. Las investigaciones van en su curso, pero si se demuestra que ellos son culpables, pues tendrán que pagar. Luego, en el curso de las investigaciones, se determinó o se encontraron en la escena 2 revólveres
y una escopeta, que habían sido decomisados y consignados a depósitos de la Fuerza Armada Nacional, de acuerdo con el acta de investigación penal levantada por los funcionarios del 6CPC para el momento del decomiso. Es decir, las armas que consiguieron al lado de los cuerpos de los muchachos, de las víctimas, eran unas armas que para ese momento debían estar consignadas bajo custodia en depósitos de instituciones del Estado. Al lado del cuerpo de Leonardo González se consiguió un revólver Colt modelo Cobra 38 con empuñadura de madera, con 5 conchas percutidas y una sin percutir. Este muchacho era quien conducía el vehículo Corsa y esa noche se trasladaba al sector de Kennedy a llevar a su compañera de estudios Elizabeth Rosales. Dentro del vehículo se consiguió también una escopeta recortada calibre 4.10 marca Mamola con empuñadura de goma negra. Al fondo del callejón yacía el cuerpo, ¿verdad?, de Eric Montenegro. Al lado del cuerpo de él se consiguió un revólver marca Smith & Wesson 38 especial con 4 cartuchos percutidos. Los agentes del 6CPC que actuaron en la escena del crimen descubrieron a través del sistema de información policial o del CIPOL que esa arma que le consiguieron a este joven en el callejón, a Eric Montenegro, había sido decomisada por la Policía Científica de Valencia en el año 1982. Es decir, esa arma fue sustraída. Es de suponerse lo que tiene que ver el tema de la corrupción en las instituciones policiales como un arma de fuego que fue consignada bajo custodia a un depósito del 6CPC por orden del Ministerio Público porque en su momento estuvo implicada o decomisada en algún hecho criminal, haya terminado en la escena del crimen donde asesinaron a estos muchachos. Entonces es en este momento donde se empieza a desbaratar la versión que dieron los agentes, por supuesto en su defensa, en este suceso. Otro dato relevante en esta investigación es que las pruebas de ATD de González, Montenegro y Quintero resultaron negativas. Cuando hablamos de pruebas de ATD, nos referimos a las pruebas de análisis de trazas de disparo. Estas son pruebas, ¿verdad?, que se le hacen tanto a los cuerpos, así como a los funcionarios actuantes para determinar si las armas que fueron encontradas en el sitio del suceso al lado de los cuerpos fueron realmente disparadas por estos muchachos. ¿Saben qué? Las pruebas de ATD de los 3 cuerpos salieron negativas. Es decir, estos jóvenes jamás dispararon estas armas de fuego. Otro dato que aportó bastante a esta investigación fue el 8 de julio siguiente, es decir, 11 días después del suceso, el jefe de la Comisión de la Dirección de Inteligencia Militar que actuó la noche del 27 de junio en el sector de Kennedy en Caracas, quien fue el mayor del ejército, José Perdomo Peña, admitió ante el tribunal que conoció de este caso que él actuó sin autorización del tribunal ni del Ministerio Público para montar este punto de control. Él simplemente llevó a sus compañeros a esa zona porque les dijo que había sido asignado por sus superiores para investigar la muerte del agente Toussaint en esa zona. Por otro lado, esta es la parte lamentable cuando suceden este tipo de hechos. Los familiares de las víctimas tuvieron que, desde luego, sortear situaciones muy difíciles que suponemos que pasan en este tipo de casos. Por lo menos luego de 5 días de la masacre, Irua Moreno no podía ni siquiera hablar
porque había recibido un impacto proyectil en el cuello a quemarropa. La joven Elizabeth Rosales, luego de 3 días, le intervinieron quirúrgicamente en el Hospital Militar de Caracas para poder extraerle el proyectil que tenía alojado en el glúteo derecho. Esa mañana su madre, Angélica Rosales, ofreció su versión, por supuesto que se la había dado su hija, a los periodistas, y por ser ella la madre de la chica que vivía en la zona de Kennedy, a quien esa noche iban a llevar hasta su casa. Ella dijo que habían hombres encapuchados y fuertemente armados, que parecían delincuentes. Cuando decimos cómo es eso, cómo es que parecen delincuentes, es porque cuando hay un procedimiento policial, hay un punto de control, hay un retén policial, se supone que deben haber patrullas oficiales, los agentes deben estar con sus uniformes, deben estar identificados, porque si bien ellos están haciendo un operativo policial, ellos también como agentes le deben ofrecer seguridad y confianza a la ciudadanía. Ojo, y sobre todo en una ciudad tan peligrosa como Caracas. En ese momento, esta chica, Elizabeth Rosales, ella quedó herida en el puesto del copiloto del vehículo. Y cuando se suscitó todo este hecho, la balacera, sus compañeros salieron corriendo, quienes posteriormente fueron acribillados en el callejón de la vereda 12. Ella alcanza a llamar a su madre y le dice que por favor la ayude. En ese momento, pues me imagino, su madre salió despavorida de su casa a prestarle auxilio a su hija, cuando en el estacionamiento se encuentra la escena. Ella explica a los periodistas que ella encontró a su hija herida en el puesto del copiloto, consiguió a la otra chica herida en el puesto de atrás del Corsa, y la tercera muchacha, que también figura dentro de la lista de las heridas, estaba en la parte fuera del vehículo. Al pasar los días fueron conociéndose las medidas y decisiones del tribunal que conoció este caso. En un principio fueron imputados 2 funcionarios del 6CPC. Ellos fueron imputados por el doctor Franklin Nieves, fiscal 125 de Derechos Fundamentales del Área Metropolitana de Caracas. Imputó al subinspector Oliver Gregorio Carmona y al detective Nelson Santana por simulación de hecho punible. Antes, los fiscales designados 2034 con competencia nacional y el tercero y 125 del área metropolitana de Caracas, Elisa Hernández, Danilo Jaimes, Dislery Cordero y Franklin Nieves, ya habían imputado por los mismos delitos a los funcionarios Omar Gil Guerni, Wilmer Molina, adscritos a la División de Análisis y Reconstrucción de los Hechos del CPC por el mismo delito. En el desarrollo de la investigación, los funcionarios de la DIN negaron sistemáticamente su participación en el hecho. Incluso ellos culpaban de que los que habían sido los causantes o habían disparado habían sido los agentes del 6CPC actuantes en esos puntos de control. El abogado de un Policaracas involucrado también afirmó que de las 10 pruebas de análisis de trazas de disparos consignadas en el expediente, en igual número resultaron positivas. Es decir, de esas 10 pruebas de ATD, esas 10 pruebas de ATD corroboraron que igual número de funcionarios habían accionado sus armas esa noche. Entonces, en total fueron involucrados 26 funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar, 4 funcionarios del 6CPC y un Policaracas. Cuando estos funcionarios fueron imputados, inicialmente fueron trasladados a la sede del BAE en San Agustín del Sur, porque se trataba de una ejecución extrajudicial. Cuando hablamos de la masacre de Kennedy, hablamos de un hecho dantesco que no es la primera vez que ocurre en Venezuela.
malos procedimientos policiales, mala praxis policial, que incluye violación de derechos humanos, de diversos tratados internacionales. Estos funcionarios todos fueron imputados y condenados con penas que oscilan de 3 a 30 años de prisión, según la norma establecida en los códigos penales venezolanos. Dicho esto, la masacre de Kennedy pasó a formar parte de la lista de los más de 5.000 casos de ajusticiamientos cometidos en el país desde el año 2000 hasta el 2005, y de los cuales menos, óigase bien, menos del 1% han sido ventilados en los tribunales competentes. Esto nos lleva a pensar de que cuando se trata de ajusticiamientos también existe un clima de impunidad terrible. La masacre de Kennedy no puede ser incluida en ese 20% de los delitos que el Ministerio de Interior y Justicia para el momento, Tarek El Aissami, le atribuye a bandas policiales organizadas. Porque este suceso, o los funcionarios que resultaron culpables en este suceso, no pertenecían a bandas policiales organizadas, pero sí pertenecen a una lista no menos peligrosa, una lista que lamentablemente se está gestando en los cuerpos policiales de Venezuela, que es la lista de aquellos funcionarios con patologías, con sed de venganza, que creen que por tener un carnet, un arma de fuego y pertenecer a una institución policial les da un absoluto, un suprapoder para vulnerar derechos, para pisotear, para matar. Entonces, lamentablemente podemos hablar de que es un grupo peligroso de delincuentes que también se están formando. En los comentarios y reflexiones de este lamentable caso podemos abordar varios puntos, y es, en primer lugar, cómo obtuvieron esos funcionarios las armas de fuego que fueron sembradas en la escena del suceso. Esto nos lleva a pensar a nosotros de que la corrupción o la necrosis que hay en los cuerpos policiales en Venezuela abarca mucho más allá que los agentes que están trabajando en campo, sino que también incluye agentes que trabajan dentro de los depósitos, dentro de las instituciones. Porque ¿cómo es posible que un revólver decomisado en el año 1982 haya aparecido al lado del cuerpo de una de las víctimas de este suceso? Cuando hablamos de la masacre de Kennedy, da lástima, ciertamente da lástima, porque esa noche perdieron la vida 3 jóvenes. Le fue truncada de la manera más miserable y salvaje la vida a 3 muchachos que su meta más inmediata pues era culminar una carrera universitaria. De hecho, esa noche ellos venían de celebrar y venían de presentar su último examen de matemáticas que los promovía al 4º semestre de ingeniería en sistemas. Es bastante lamentable que estas cosas hayan sucedido y sigan sucediendo en un país tan hermoso como lo es Venezuela, pero que lamentablemente las cosas se han salido de control. Otra cosa que debemos decir, y debemos ser enfáticos al momento de hablar de este tipo de temas, es que por supuesto no todos los funcionarios policiales son malos funcionarios, no todos los funcionarios policiales son corruptos, y doy fe de ello
porque sí conozco a funcionarios policiales cabales, conozco a funcionarios policiales que son verdaderamente servidores públicos y que aman su trabajo tanto como aman a su familia. Es necesario decirlo, no todos los funcionarios policiales, generalizando, de las policías científicas, de las policías militares, no todos los funcionarios son malos funcionarios. Sí conozco a muchos funcionarios que de verdad son funcionarios que se merecen mis respetos y los respetos de cualquier persona. Para nadie es un secreto que por lo menos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas han habido muchísimos comisarios, muchísimos directores nacionales, jefes de brigada que han llevado una intachable gestión dentro de las brigadas que ellos comandan, así como de las policías, y hablamos de la Policía de Caracas, Policía Metropolitana, de la Policía Nacional, que ha sido tan criticada por haber sido gestada en este gobierno que se está viviendo ahorita, pero sin embargo dentro de la Policía Nacional hay buenos funcionarios y eso es necesario. Debemos hacer también un llamado a los gobiernos, debemos hacer un llamado a los directores de las policías, debemos hacer un llamado a los ministros de Interior y Justicia para que de alguna manera se depuren las policías, de alguna manera se haga un proceso de depuración donde salgan de las policías todos estos funcionarios que muy lejos de ser servidores públicos, lamentable y tristemente son delincuentes con uniformes. Así, manchando la imagen de otros funcionarios que sí ejecutan su trabajo a cabalidad y que merecen llevar una placa de funcionario, merecen llevar un uniforme policial representando a su institución con orgullo, con respeto y con mucha dignidad. Funcionarios, ¿verdad?, que jamás se han manchado las manos de sangre, que jamás se han visto envueltos en actos de corrupción, porque sí existen. A raíz de todo esto, pues lamentablemente en Venezuela las policías han perdido credibilidad. La Guardia Nacional, que también pertenece, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas, pero también ellos cumplen un rol fundamental en el tema de lo que es seguridad ciudadana. La Guardia Nacional es un organismo que ha perdido mucha credibilidad en Venezuela, sobre todo con todo lo que ha pasado en las protestas que han habido en 2014, en 2017, 2018, por los excesos policiales o los excesos en procedimientos cometidos contra manifestantes. La Guardia Nacional ha perdido credibilidad, el 6CPC ha perdido credibilidad, porque hay muchos funcionarios, han habido muchos funcionarios del 6CPC implicados en hechos punibles, las policías han perdido credibilidad y eso es algo que debería cambiar, porque la ciudadanía debería tener confianza en sus funcionarios y los funcionarios a su vez retroinformar retroinformar con una buena gestión. Entonces ese es un llamado, ¿verdad?, para los organismos competentes. Gobierno, alcaldías, directores de las diferentes policías. También en lo sucesivo o en el futuro deberían mejorarse todos los filtros y controles para el ingreso de los aspirantes a las diferentes policías. Es fundamental cuando hay un aspirante a ser funcionario del 6CPC, de la Dirección de Inteligencia Militar, del SEBIN, deberían ser, aparte de que deberían entrar a la escuela que les corresponde y estudiar los años que les corresponde para que salgan con su licenciatura en ciencias policiales, deberían cumplir
una cantidad de requisitos, dentro de los más importantes, sin duda alguna, son las pruebas psicológicas. Todas las pruebas psicológicas, ¿verdad?, que indiquen de que ese aspirante, ese ciudadano, sea una persona apta mentalmente para ejercer un cargo tan maravilloso por la labor social, pero tan delicado como ser funcionario policial. Y por último, este es una situación, es un hecho que jamás debería repetirse. En ningún rincón de Venezuela debería repetirse un hecho tan dantesco, un procedimiento policial tan burdo y absurdo como este, que enlutó a 3 familias de 3 jóvenes que no eran unos delincuentes, simplemente eran unos estudiantes por una mala praxis policial. Nos vemos en el próximo capítulo. Si les gustó mi contenido, pueden suscribirse al canal por las diferentes redes sociales que tengo, todas las plataformas digitales, y nos vemos en el próximo capítulo de Expediente Criminal.